6 conversa con Jorge Luis Janeiro Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba y presidente del Congreso Nacional de Historia, que está celebrándose por estos días aquí en Las Tunas. Bienvenido a este espacio. Bienvenido. El otro día escuché a alguien hablar de Congreso de Historiadores, Congreso de Historia. Empezamos por ahí. ¿Se reúnen los historiadores o es un Congreso de Historia? ¿Qué está pasando en estos días? Bueno, lo que está pasando es el Congreso Nacional de Historia. No es un Congreso de Historiadores desde el punto de vista de su vida orgánica o su asociación, en este caso la Unión de Historiadores de Cuba. Por eso es el Congreso Nacional de Historia, un congreso científico que organiza la Unión de Historiadores de Cuba con otras instituciones, sobre todo con la provincia sede, en este caso Las Tunas, que acoge su 26 edición. Este Congreso Nacional de Historia comenzó a organizarse en Cuba en 1942. En octubre del año 42 se sesionó durante 3 días en La Habana el Congreso, convocado por la Sociedad de Estudios Históricos e Internacionales, que fundaron un grupo de intelectuales de la época, encabezada por Emilio Roy de Ledoucin, historiador de La Habana, con el objetivo de promover en un sentido mucho más amplio la historia del país, sacarla de los muros académicos e incluso llevarla hacia otros territorios fuera de la capital. Por eso tiene muchas ediciones en otros lugares, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. El Congreso sesionó por última vez con la Sociedad de Estudios Históricos Internacionales en el año 1960, que se hizo el 13 Congreso Nacional de Historia en La Habana. Comenzamos en el año 97 con el 14 Congreso Nacional de Historia, ya con la Unión de Historiadores como ejecutante organizadora del Congreso, y de acá muchas ediciones que han sesionado en todas las provincias del país. Nos quedamos muy pocas, una de ellas Las Tunas, que ya vamos a hacer aquí la 26 edición. Su objetivo es sobre todo discutir los trabajos que llegan al Congreso, sesionar en paneles, en mesas, y también abordar en el Congreso los temas principales a los que se dedica esta edición. Cada edición del Congreso le dedicamos a determinada conmemoración, a determinado hecho histórico, personalidad histórica. ¿Siente usted que Las Tunas, digamos, ahora gana protagonismo también como escenario? No, es indudable, es indudable. Primero, Las Tunas tiene su propia historia local, su propia historia regional, provincial, con varios escenarios que tienen impacto nacional. Usted sabe que en la historia hay hechos que por su connotación se quedan en un marco más local, y otros que trascienden la historia de un país o incluso la historia mundial. Y en el caso de Las Tunas, su escenario fundamental está en las guerras de independencia, de los primeros que se levantan en armas después del 10 de octubre, el 13. Por eso el Congreso está inaugurándose el 13 de octubre aquí en Las Tunas. Es un momento importante del inicio de la lucha independentista en este territorio. Las figuras históricas, no solo Vicente, aunque sea Vicente García la figura emblemática, pero hay otros patriotas que también hay que recordar y que tuvieron su impronta en esos años fundacionales de la independencia y que hay una república independiente en armas. Y también Las Tunas tiene sus escenarios, porque hay acciones en Las Tunas en el enfrentamiento a la dictadura de Machado. Hay escenarios históricos en Las Tunas que tienen que ver incluso con su propia formación y su estructura económica, social, las inversiones extranjeras norteamericanas, sobre todo en el norte de la provincia. Las Tunas era el lugar obligatorio para el paso de todas las columnas invasoras, la de las guerras de independencia del siglo XIX y de las columnas que pasaron por el sur tunero. Casi todas, como usted busca la ruta, se acercan mucho a esa ruta, las que fueron a fundar el Frente de Camagüey, las que fueron a fundar el Frente de las Villas o el Frente Norte de las Villas con Camilo, ¿no? Tiene también su
trascendencia. Y después las propias realizaciones que ha habido en la historia de Las Tunas, comenzando Zafras del Pueblo, logrando producciones récord de azúcar que se conmemoraron en su momento en Las Tunas, y también en la historia del deporte, porque la historia hay que verla en un contexto muy amplio, no solo es la historia política, no solo es la historia como hecho cultural, no solo es la historia combativa, sino que la historia forma parte también, la historia también está en la historia de la cultura, la historia de las artes, la historia de las ciencias, y por supuesto también con los historiadores que han escrito la historia de Las Tunas, los que lo hicieron antes de la revolución y los que lo hicieron después. Nosotros lamentamos muchísimo que la vida no le haya dado que pudieran ver en Las Tunas este congreso. Yo se lo digo con toda honestidad. Pienso en Plácido Infante Cruz, que fue muchos años aquí presidente de historiador, atendí historia en el partido. Estoy pensando en Víctor Marrero, que se aplatanó aquí en Las Tunas y que se convirtió en el historiador de la ciudad. Nuestro presidente Guillermo Montero aquí, que por su edad y sus posibilidades, si no es por la COVID, estuviera aquí hoy conmigo y con los demás compañeros organizando el Congreso. Por eso nosotros siempre en esta edición queremos que tenemos presentes siempre ellos y otros compañeros que no pudieron ver algo tan importante como que un Congreso Nacional venga a una provincia. Eso no es usual en Cuba, casi todo se hace en La Habana, porque ahí está la capital del país, las principales instituciones, pero el Congreso Nacional de Historia ha tenido siempre esa proyección de que salir de La Habana y llegar a todo el país. Recuerdo que estamos esta tarde conversando con Jorge Luis Janeiro, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba y presidente del Congreso de Historia, del cual Las Tunas se prestigia ser su sede en este momento. El Congreso en sí, y aquí en Las Tunas lo hemos comprobado, sobre todo en Las Tunas y en Puerto Padre, que el Congreso genera una sinergia para mejorar el patrimonio histórico. Que es muy lo que se ha estado haciendo en Puerto Padre, de que fuimos allí, le planteamos a las autoridades locales que el Congreso de Historia no iba a quedarse solo en la capital, sino que iba a ir a otro municipio, quizás el de mayor historia, el de mayor importancia y tradición económica y social de Las Tunas. Y entonces a partir de ahí había que mejorar sus monumentos y avanzar en todo lo que se puede. Y creo que se ha hecho realidades que lo van a agradecer los que viven allí. Y después habrá que continuarlo. Aquí en la propia ciudad, el Congreso ha sido una motivación para mejorar bustos, para mejorar plazas, para mejorar parques. Y eso influye en la vida de los ciudadanos. Lo que se ha hecho aquí con el Memorial Vicente García, el surrealce interior, después los habitantes podrán pasar por allí y va a quedar mucho mejor para las actividades históricas, para las ceremonias que se hagan aquí en la ciudad de Las Tunas, lo que se ha hecho aquí con el Parque Maceo, lo que se ha hecho con la Plaza Calesi. El Congreso también genera alrededor de esto, de su realización, un importante movimiento. Y lo otro es que este no es un congreso de estar en un escenario cerrado, en una universidad o en un lugar. Este es un congreso que por su estructura va a haber actividades, al menos una en cada municipio, que van a ir 2 delegados del Congreso a todos los municipios de la provincia. Los delegados del Oriente van a ser recibidos en Manjibacoa, en la comandancia, la Columna 12, en San Joaquín. Todos los participantes del occidente y centro del país van a ser recibidos en la comunidad de Bartlett, una comunidad importante en las historias fundacionales de esta provincia. Y ahí el pueblo, las autoridades han hecho en lo posible un mejoramiento de Bartlett, su camino, los monumentos que están más alejados hacia el interior. Y eso quizás se pudiera haber hecho sin Congreso de Historia, pero con Congreso de Historia se han logrado movilizar los recursos que quizás en este momento no lo hubiéramos podido hacer, y la voluntad política para poderlo ejecutar. El Congreso va a llegar a varios barrios aquí de la ciudad de Las Tunas. El Congreso va a llegar a Delicia, donde está el Central Azucarero, un activo más grande de este país. Entonces, todo eso yo pienso que les tienen que llenar de satisfacción y orgullo a los tuneros,
y que el país también, cuando hace un congreso aquí, ¿qué hay? Una mayor visibilidad, un mayor acercamiento a la historia de la sede del Congreso, y son todos los factores, tangibles o no tangibles, que favorecen que se haya apostado por hacer el Congreso Nacional de Historia en Las Tunas y que esperamos que sea exitoso. En la conciencia de que la historia es esa ciencia que nos ayuda a comprender de dónde venimos, a entender quiénes somos y también a ayudarnos a entender hacia dónde vamos. Hemos conversado esta vez 26 conversas. Ha tenido en su sed a Jorge Luis Aneiro, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba y presidente del Congreso de Historia que está celebrándose por estos días en Las Tunas para orgullo de todos los habitantes de esta provincia del Oriente Cubano. Síganos en nuestras redes sociales para más información sobre este congreso y sobre el acontecer de Las Tunas de Cuba y del mundo. Muchas gracias.